Buenos días. Hoy vamos a recorrer parte de la llamada Sevilla Extramuros. La Sevilla Extramuros era, como sabéis, todo lo que quedaba fuera de las murallas de la ciudad. Una zona ocupada por huertas, industrias, conventos, molinos, casas de recreo. Veremos en concreto la parte sur, lo que se conoce como Prado de San Sebastián. Me gustaría dar un repaso general de su evolución histórica. En otras clases trataremos de ver los edificios más singulares con mayor detenimiento. El Prado de San Sebastián estaba rodeado en gran parte por cursos de agua. El arroyo Tamarguillo quedaba al sur. Al norte estaba el arroyo Tagarete, que desembocaba en la Torre del Oro. Y el río Guadalquivir bajaba por el oeste. Por este motivo, y debido a su poca altura, el Prado era un terreno fácilmente inundable y casi pantanoso. Lo mismo le ocurría a la vecina dehesa de Tablada. Por cierto, hay que recordar que Tablada, hasta principios del siglo XX, no estaba dividida por el río como ahora, ya que donde hoy en día tenemos el recinto de la Feria de Abril, en Los Remedios, el cauce natural del Guadalquivir pasaba haciendo una curva y se dirigía hacia el oeste. Esto se corrigió hace 100 años, como sabéis, con la corta de Tablada. Al ser el Prado un terreno poco habitable, y por situarse en una de las salidas de la ciudad a la puerta de Jerez, pudo propiciar que en la época romana fuera una zona de enterramiento. Hay noticias de hallazgos romanos de este tipo en el siglo XVIII, cuando se construía el foso de la fábrica de tabacos, o en el siglo XIX, cuando se hicieron los jardines de San Telmo. Al noreste estuvo en época musulmana el palacio y los jardines de la Buhaira. El rey Fernando III estableció allí su campamento cuando sitió la ciudad en 1247, y este lugar pasó a llamarse la Huerta del Rey. En el siglo XVI surgiría junto a esta huerta el barrio de San Bernardo. Desde la conquista cristiana, el Prado fue un amplio ejido de uso comunal para el pasto del ganado. También se extendieron poco a poco algunos espacios donde se vertían basuras de industrias y de particulares, que recibían el nombre de muladares. Se dice que el basurero que había en la Puerta de la Carne superaba en altura a la muralla. En el lado este del Prado se construyó en el siglo XV la ermita de San Sebastián. Durante la Edad Media y la Edad Moderna fue muy común dedicar ermitas a este santo a la salida de pueblos y ciudades, ya que se le consideraba un santo protector contra las epidemias de peste. Esta ermita tiene en realidad un origen anterior. En el siglo XIII, con la citada conquista de Sevilla por el rey San Fernando, se construyó un edificio para dar culto a la patrona de la ciudad, la Virgen de los Reyes. Esta ermita se destruyó. En el siglo XV, el gremio de comerciantes genoveses de la ciudad construyó la ermita que se conserva actualmente, de estilo gótico mudéjar, y que dedicaron, como he dicho, a San Sebastián. A principios del siglo XVI, concretamente en 1505, cedieron la ermita al cabildo de la catedral, y así permanece hasta hoy. Sus alrededores fueron el cementerio para los ajusticiados, y en tiempos de epidemia, cuando no daban abasto los pequeños cementerios parroquiales intramuros, se extendía el enterramiento colectivo, tanto aquí como en otros lugares fuera de la muralla. Además, en esos años de epidemias, la ermita congregaba a multitud de fieles en actos de religiosidad popular, para pedir la protección del santo. Durante la primera mitad del siglo XIX hubo intentos para crear aquí un cementerio municipal, pero se desmanteló entre 1857 y 1858. En 1853 empezó a funcionar el actual cementerio de San Fernando. En la parte noroeste del Prado, entre el río y la desembocadura del arroyo Tagarete, junto a la puerta de Jerez, estaba el arrabal de San Telmo. Hacia 1300 se asienta aquí el obispo de Marruecos, que al no poder ocupar su sede obtiene en estas zonas casas, tierras y una parroquia de jurisdicción exenta. Por esta zona también poseía terrenos la Inquisición sevillana. Donde se encuentra actualmente el monumento al Cid, se construyó a finales del siglo XV el quemadero de la Inquisición.
El quemadero era el lugar donde los reos de la Inquisición eran ajusticiados por la justicia civil, después de que el Santo Oficio realizara el auto de fe en la plaza de San Francisco. Era un escenario cuadrado de obra, con 4 columnas en cada esquina, coronadas cada una con una figura de terracota. Parece ser que estas columnas procedían de la antigua mezquita mayor que hubo en el solar de la parroquia del Salvador. También se cuenta que estas columnas estuvieron un tiempo en el puente fortificado de las Alcantarillas, en el término de Utrera, y que regresaron a Sevilla cuando los reyes católicos mandaron desmantelar esta fortificación. La última ajusticiada en el quemadero fue una mujer apodada la Beata Ciega, en 1781. A este acto asistió siendo un niño el escritor Blanco White, que escribió años después lo siguiente: «Recuerdo muy bien la última que fue quemada por hereje en mi ciudad natal. Era una infeliz ciega. Tenía yo entonces unos 8 años, y vi los haces de leña sobre barriles de brea y alquitrán, en donde fue reducida a cenizas». A finales del siglo XVI se construyó cerca del quemadero el convento franciscano de San Diego, con fondos del cabildo de la ciudad. Por esto, el ayuntamiento participaba en algunas de las ceremonias que se realizaban en el convento. El edificio tuvo que ser abandonado en 1784 tras sufrir una fuerte riada. Su solar estaba en la zona de la glorieta que lleva su nombre, que fue la portada de la exposición de 1929. En la zona donde estuvieron las casas del obispo de Marruecos y lindante con el convento de San Diego, la Universidad de Mareantes construyó en el siglo XVII el Colegio de San Telmo. La Universidad de Mareantes era un gremio que existió entre 1556 y 1793. Reunía a los dueños de barcos, a los pilotos y a los maestres. Tenía su sede en la calle Pureza del barrio de Triana, y estaba vinculada a la Cofradía del Buen Aire. A comienzos del siglo XVII había realizado gestiones para construir un colegio destinado a enseñar a los niños huérfanos a ser pilotos y embarcarlos luego en los barcos que iban a Indias. Pero este proyecto tardó años en materializarse, con una Real Cédula de 1681. Las obras comenzaron en 1682 y a finales del siglo ya tenía alumnos. En 1704, la sede de la Universidad de Mareantes se trasladó también aquí. Pero las obras se habían parado por falta de fondos en 1699 y no se reanudaron hasta 1722. Retomó estas obras el arquitecto Leonardo de Figueroa, y cuando murió en 1730 lo sustituyó su hijo Matías. En 1736 se suspendieron otra vez más las obras, y se reanudaron luego de 1775 a 1777. En 1787 Lucas Cintora termina la fachada norte, y entre 1787 y 1791 la escalera principal. El edificio se terminó por completo en 1796. La Real Fábrica de Tabacos empezó a construirse en 1728. Fue el mayor edificio de la arquitectura industrial de la época, y en general solo superado en tamaño por el Escorial. Se construyó en un paraje que se conocía como Las Calaveras, nombre debido seguramente al hallazgo de enterramientos romanos, como ya hemos dicho. La fábrica estuvo en uso desde 1757, aunque su obra se remató en 1763. Intervinieron ingenieros militares españoles y de los Países Bajos, como Sebastián van der Borch, autor también del remate actual de la Torre del Oro. En su construcción se empleó piedra de Morón. Su esquema general es de tradición renacentista, pero en la portada principal se aprecia la influencia del estilo barroco. Esta portada daba a la muralla, para lo cual se canalizó el arroyo Tagarete y se abrió una nueva puerta en dicha muralla que se llamó de San Fernando. La parte trasera y los laterales del recinto estaban fuera de la muralla, y por eso tuvieron que protegerse por un foso. Recordad que el monopolio del tabaco era una fuente de ingresos muy importante para la corona, y que había que luchar contra el contrabando. En 1784, el convento de San Diego se había quedado abandonado tras la riada, como hemos visto antes. El gobierno aprovecha el edificio para instalar allí una fábrica de curtidos, que producirá botas de cuero, ropa militar, guantes, etc.
La historia de esta fábrica es peculiar. Por esos años, tanto la corona como alguna sociedad patriótica se dan cuenta de que hay que relanzar la industria del país. Recordemos que es la época de las famosas fábricas reales y los años de la Revolución Industrial. ¿Y cómo se consigue este avance técnico? Pues captando extranjeros para que emigren y enseñen su oficio en España. En este caso, se traen a un inglés de nombre Nathan Wetherell y le dan facilidades para que monte aquí su industria, que llegará a abastecer incluso al ejército. De ahí también el interés de la corona por esta industria. Aunque el dueño de la fábrica fue un particular, la fábrica se llamó Real Fábrica de Curtidos de San Diego, como la de tabacos, la de artillería y otras que hubo en la ciudad y en la nación. Este personaje trae también las primeras máquinas de vapor para hacer obras en el río, y para el primer barco de vapor que hubo en el Guadalquivir, que fue también el primero de España. Sin embargo, las deudas del gobierno obligaron a la familia a cerrar la fábrica poco después de la muerte de Nathan, ocurrida en 1831. Buena parte de la plantilla y directivos de la fábrica eran ingleses, y como estas personas no tenían derecho a enterrarse en un cementerio católico, el propietario creó un cementerio para ingleses en la huerta de la fábrica. Este hombre también fue un aficionado a las antigüedades, y gracias a él conservamos una de las columnas del quemadero de la Inquisición. El quemadero se desmanteló cuando los franceses se aproximaban a Sevilla en 1809, para que no sirviera de punto elevado de ataque. Nathan Wetherell guardó una columna que contenía una inscripción en árabe, que gracias a él se conserva actualmente en la última sala del Museo Arqueológico. También se conoce de él su carácter filantrópico, ayudando a los más desfavorecidos. En el año del hambre de 1812, durante la invasión francesa, dio de comer a muchos sevillanos en su fábrica, con una sopa que solía hacer con los restos de los animales que le llegaban del matadero y verduras de sus huertas. De esta misma época es el embellecimiento que realizó el asistente José Manuel de Arjona a orillas del río. Durante su mandato, entre 1825 y 1833, creó el Paseo de las Delicias y el Paseo de Cristina, para lo que mandó derribar las murallas de la Torre del Oro. En 1847 se crea como una feria de ganado la Feria de Abril, a propuesta del vasco José María Ibarra y del catalán Narciso Bonaplata. Tuvo tanto éxito que en 1850 ya se tuvieron que separar las zonas para el ganado de las dedicadas a la diversión. La feria de ganado se empezó a celebrar en Tablada. Entre 1896 y 1920 estuvo la pasarela, que actuaba de puente y de portada de la feria. En 1841, el Colegio de San Telmo se trasladó a Málaga. El edificio pasa a ser Colegio Naval Militar. En 1846, por ejemplo, entra como alumno Gustavo Adolfo Bécquer, con 10 años. En 1848 estalla una nueva revolución en Francia. El rey Luis Felipe I y su familia tienen que huir del país. Uno de sus hijos es Antonio de Orleans, duque de Montpensier, que se había casado con María Luisa Fernanda de Borbón, hermana de nuestra Isabel II. La pareja viene a España. En Madrid no fueron bien recibidos y acaban asentándose en Sevilla. Estuvieron unos meses en el Alcázar, pero en 1849 adquieren el Colegio de San Telmo, la fábrica de curtidos de los ingleses y otras huertas de la zona. Como el duque tenía pretensiones al trono de España, forman este edificio una corte paralela. Sin embargo, no renuncian a hacer negocio con las naranjas que crecían en las huertas del palacio, lo que le valió el apodo del Rey Naranjero. El arquitecto Balbino Marrón es el encargado de dar al antiguo colegio de navegantes un aspecto de palacio. También interviene el escultor Susillo, que decora la fachada con esculturas de personajes ilustres. Las huertas del colegio y otras propiedades próximas, como la antigua fábrica de curtidos y la huerta de la Isabela, las transforma en espléndido jardín diseñado por su jardinero mayor, el francés Andrés Lecolin. En él incluyen plantas y árboles exóticos, y hasta canguros. También colocó algunos restos del derribado convento de San Francisco. Algunas veces en el año los duques abrían sus jardines para el disfrute de los sevillanos.
En 1890 muere el duque de Montpensier. En 1893, su viuda, la infanta María Luisa, dona un espacio que atraviesa los jardines para hacer la avenida que luego llevará su nombre. Y dona también al pueblo de Sevilla toda la parte de los jardines que se quedaban al sureste, que también fueron bautizados con su nombre. En realidad esta donación no fue casual, sino fruto de una petición que hizo a la infanta el propio ayuntamiento de Sevilla, para que los vecinos no tuvieran que rodear los inmensos jardines desde los paseos que se habían ido creando a orillas del río. En 1897, la infanta dona el palacio y los jardines que le quedaban alrededor al arzobispado de Sevilla, que instala allí un seminario. En 1914 se inaugura el parque. Anteriormente ya se habían realizado obras de embellecimiento en lo que iba a ser el Parque de María Luisa, como la famosa glorieta de Bécquer. Fue una iniciativa de los hermanos Álvarez Quintero, que presentaron la idea en 1910, durante unos Juegos Florales del Ateneo. Junto con el escultor Lorenzo Colau Valera, eligieron esta rotonda en torno a un ciprés de los pantanos, especie originaria del sudeste de los Estados Unidos, y que había sido plantado por los duques de Montpensier entre 1850 y 1870. Para recaudar fondos, los dos autores escribieron la obra titulada La Rima Eterna. El monumento se inauguró el 9 de diciembre de 1911. La glorieta está concebida como un monumento vivo. Crece como árbol y se visualiza rodeándolo, se vive. El grupo escultórico discurre en torno a un banco o pedestal moldurado que en su origen era octogonal y tras su restauración se ha ensanchado y ahora tiene 9 lados, para evitar la rotura de la obra o el estrangulamiento del árbol. Está presidido por el busto del poeta, que se basa en el retrato que le pintó su hermano Valeriano. Tiene 3 figuras femeninas sedentes, realizadas en una sola pieza de mármol, que representan los 3 estados del amor: el amor ilusionado, el amor poseído y el amor perdido. Se inspira en la rima de Bécquer, El amor que pasa, que dice así: los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman, el cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada, oigo flotando en las olas de armonía rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran, ¿qué sucede? Es el amor que pasa. El monumento tiene también 2 figuras de bronce, el amor herido, yacente con las alas rotas, y un joven Cupido como el amor que hiere.